grabarla, así no tenemos ningún problema. Dale. Buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, yo escucho bien por lo menos. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Sí, se escucha bien. Bárbaro. Bueno, para los que no pueden, no compartimos la clase pasada, mi nombre es Abel. Los voy a acompañar en este módulo, ¿sí? En las clases de este módulo. Por el inconveniente de la semana pasada, la idea es repasar un poquitito lo que son los conceptos de este módulo, pero bueno, para quienes ya estuvieron, para que no resulte tan tedioso, lo vamos a manejar distinto, haciendo más énfasis en aquellas cuestiones que seguramente están más interesados que le van a ser de utilidad para resolver los ejercicios. Dentro de todo el material que tiene a disposición del módulo, hay muchos instructivos, de los cuales me voy a valer para dar como un repaso muy rápido de algunos conceptos que tienen en el módulo, pero ahí, entre lo que puedan leer y el instructivo, ya van a tener una idea bastante completa de algunos temitas. Entonces hoy nos enfocamos, hacemos un repaso rápido de todo, y principalmente vemos lo que pueden llegar a ser de las actividades que tenían, no sé si han tenido la oportunidad de verlos, o de intentar de resolverlos, ver algún casito de cada uno, ver cuál es la idea de cómo abordarlos, de cómo interpretarlos, y cuál es la idea en cuanto a resolución. Cosa que después, bueno, obviamente, o retomen la resolución, después hay otra serie de ejercicios que van a tener a disposición, y bueno, y obviamente entre esta clase y la próxima, si quedan dudas, obviamente lo vamos a ir viendo. Entonces, ahora me van a decir si ven bien, les voy a compartir. No, yo también hice lo mismo, no sé por qué. Ah, sí me llama. Ahí lo pueden ver bien. A ver si... Ahí pueden visualizar bien. ¿Hay alguien que me pueda decir? Sí, se está viendo bien. Gracias. Bueno, este módulo trata de lo que es el cálculo financiero. Cálculo financiero es una disciplina, ¿sí?, dentro de lo que son las matemáticas, que es una de las más interesantes y de las que seguramente van a tener mayor uso en la práctica, y están más familiarizados de acuerdo a sus trabajos o a sus futuros trabajos. Entonces, realmente es una disciplina que, dentro de las matemáticas aplicadas, habla de lo que son todo lo que esté vinculado a analizar, digamos, cómo van evolucionando los capitales en el tiempo, lo que es la importancia de considerar el valor tiempo del dinero, cómo influyen directamente, digamos, cómo se calculan las tasas de interés, el interés que uno puede tener por cualquier operación financiera. Entonces, lo que es el cálculo financiero está involucrado en muchas áreas, como todo lo que sea el sistema bancario, seguros, cuando ustedes tengan que analizar alguna operación en particular para analizar, por ejemplo, un proyecto de inversión, en muchos de esos temas van a tomar, digamos, temas vinculados a cálculo financiero. En las primeras partes, ¿sí?, de lo que es el módulo, empezamos con lo que es el concepto de porcentaje, que lo que es el porcentaje, muchos ya obviamente lo tienen incorporado, que habla, ¿no es cierto?, de lo que es una relación, ¿sí? El porcentaje no es otra cosa que expresar, ¿sí?, como dice ahí, un número, una fracción donde el denominador es 100, ¿sí? Entonces, en función a eso, nosotros podemos, como es una forma de expresar, y lo vemos en la práctica en diferentes formas. Es ahí donde van a ver su aplicabilidad, como para expresar bonificaciones, para expresar recargos,
para expresar descuentos. En los instructivos, véanlos, porque hay un ejemplo de cada uno, si bien es, lo que le digo es algo muy familiar para cualquier persona. Hablamos de porcentaje en una bonificación cuando logramos una rebaja en lo que es el precio que vamos a pagar en cuanto a la calidad de la mercadería que estamos comprando. Es independientemente de cómo lo vamos a pagar. Vamos a pagar menos porque que tenga algún tipo de, que sea una mercadería que no esté en estación, porque compremos mayor cantidad, digamos, todo lo que esté vinculado a la cantidad o calidad de mercadería, nuestro proveedor, digamos así, puede hacernos una bonificación sobre el monto total que nosotros vamos a pagar. Hablamos de recargo, expresado en porcentaje, cuando vamos a pagar, ¿sí? Esto tiene relación, el recargo surge cuando no estamos pagando en tiempo una obligación, ¿sí? Si estaba estipulado generalmente un plazo, por ejemplo, de 15 días y nosotros nos excedimos para pagar esa obligación de esos 15 días, seguramente nos van a decir que va a tener el 5-10% de recargo. ¿Sí? Entonces eso penaliza el hecho de que no hayamos cumplido en tiempo con lo que nos comprometimos a pagar, ¿sí? Y el descuento, ahí sí, a diferencia de la bonificación, también es una reducción en el precio que se paga, pero esto sí tiene que ver con la forma de pago. Es decir, generalmente se escucha que uno recibe un descuento por pago contado, es decir, porque la persona a la que nosotros paguemos, o la persona que recibe, digamos, el pago, tiene la disponibilidad en el momento del dinero y no dentro de 15 días o un mes, como se manejan generalmente las cuentas corrientes. Entonces, eso a nivel práctico, van a verlo en los instructivos, en los videitos que tienen muy bien explicados a cada uno de los conceptos. Después no van a tener, digamos, dentro de las actividades, pero bueno, está bueno que se familiaricen con esos conceptos. Acá un poquitito cómo es la forma de cálculo, muchos obviamente recurrimos a la calculadora en estos casos, pero digamos la explicación o digamos la fórmula intrínseca que hay de cuando uno aplica, digamos, digamos, cuando utiliza la calculadora, no es más que hacer, digamos, de la forma 1, como dice acá, de expresar, por ejemplo, estamos hablando del 15% de 5.000, expresamos primero este porcentaje como un decimal, donde acá tenemos la fracción y en el denominador el 100, ¿sí? Y le aplicamos al monto que nosotros necesitamos. Lo que es igual que aplicar una regla de 3 simple, donde decimos que si 5.000 pesos, nuestro 100%, es decir, el total, ¿cuánto representa el 15%? ¿Sí? Esas son las fórmulas, eso también lo tienen en el módulo, es de las formas de calcular. ¿Por qué, digamos, por qué esa introducción del porcentaje? Porque lo que nosotros tenemos que trabajar en este módulo es la tasa de interés. Y la tasa de interés generalmente está expresada en porcentaje. ¿De dónde surge? ¿Qué es el interés? ¿Y de dónde surge, digamos, el concepto? A partir de lo que es una premisa que habrán escuchado, que, digamos, el dinero en el tiempo no tiene el mismo valor, ¿sí? O lo que sabe decir que una unidad de dinero hoy no es lo mismo que una unidad de dinero en el futuro. ¿Por qué? Porque el dinero tiene capacidad para generar más valor. ¿Y eso de dónde surge esa capacidad de generar más valor o de cambiar a través del tiempo? A través de lo que se explica a través de 3 factores. Lo que es la inflación, lo que es el riesgo y lo que es la oportunidad. La inflación, como todos lo conocemos, el aumento generalizado en el nivel general de precios, ¿sí? Que obviamente afecta lo que es el poder adquisitivo, ¿sí? La misma unidad de dinero en un momento, 100 pesos, por efecto de la inflación, genera que obviamente al aumentar la inflación, el poder adquisitivo, el poder de compra que yo tengo con esos 100 pesos, disminuye en el tiempo. El efecto de la inflación, más el efecto del riesgo, el riesgo que implica del uso de ese dinero, ¿sí? De quien invierte o de quien toma dinero en préstamos, siempre existe un riesgo,
¿sí? De no recuperar esa inversión o el riesgo de quien, obviamente de quien preste el dinero. Y lo que es la oportunidad habla del costo de oportunidad, es decir, de utilizar ese dinero para un uso o una inversión en particular en comparación con otra alternativa. Es decir, por ejemplo, yo destino mi dinero a un proyecto de inversión o a un negocio, en comparación cuánto es mi costo de oportunidad, sería, por ejemplo, la posibilidad de que ese mismo dinero, en vez de no poner un negocio, haga una colocación de plazo fijo. Entonces, es todo el conjunto de todo lo que implican estos factores, habla de lo que se expresa mediante la tasa de interés. Que la tasa de interés no es otra cosa que como el pago, digamos, lo que se dice que es el costo del capital, ¿sí? Es lo que se paga por el uso del dinero. Y nosotros vamos a trabajar mucho en esta unidad con lo que es la tasa de interés. La tasa de interés surge en cualquier operación financiera. Entiéndase, yo siempre hablo de los mismos ejemplos, pero son con lo que uno más se familiariza, es decir, una operación financiera de inversión, es decir, un plazo fijo, por ejemplo, una operación financiera de toma, digamos, de una asistencia, que sería un préstamo, ¿sí? Yo tomo un préstamo. En cualquiera de esas operaciones financieras yo voy a tener siempre 4 elementos. Lo que es un capital inicial, ¿sí? Pesos, dólares, lo que sea, pero un capital en este momento, al inicio de lo que es la evaluación, una ley financiera, es decir, cómo vamos a calcular ese interés, bajo las reglas del interés simple o bajo las reglas del interés compuesto, y ya vamos a ver la diferencia entre ellas. Lo que es la tasa de interés, ¿sí? Nos van a expresar, nos van a decir cuándo vamos a ganar o cobrar, expresado en porcentaje para un determinado tiempo, que sería el tiempo de duración de la operación. Entonces esos 4 elementos se pueden, digamos, se pueden llevar a una línea de tiempo donde uno ahí que ve lo que es un capital al inicio y un capital al final. Tenemos un tiempo, que ahí podríamos hablar de 6 meses o 6 años, y una tasa de interés. Van a ver y se van a ir familiarizando con estas expresiones, y después vamos a tratar de unificar un poquitito lo que son, cómo vamos a representar ese capital inicial, eso que ustedes ven ahí como C sub 0, para que después trabajemos todos sobre los mismos códigos, digamos. Y entonces esta regla, esta línea de tiempo está buena como para ubicarse en lo que es una operación, y entonces ahí donde nosotros podemos ver que obviamente un capital al inicio, a medida que va a medida que transcurre el tiempo, va devengando intereses. Es decir, yo voy a tener un capital inicial, o no, al momento 0, y entendemos que el capital al final del año 1, ¿sí? Ya no es el mismo capital, sino que va a ser el capital más sus intereses, ¿sí? Y obviamente va a ser distinto y menor a aquel capital que vamos a tener al finalizar todo el periodo, ¿sí? Ahí, como dice, a los fines prácticos siempre es como que se toma que el interés se genera al final del periodo, ¿sí? Aunque, por ejemplo, si nosotros tomaríamos ahí que el primer periodo es un año, se entiende que el interés se va generando cada día, ¿sí? En cada instante de tiempo. Pero para los cálculos siempre lo hacemos como por periodo entero. Y ahora sí, no sé si hasta acá algo... Ustedes, cualquier cosa, por favor me dicen, si voy rápido, si hay algo que no se entiende, lo repasamos, no tengo drama. En cuanto a las formas de calcularlos, dijimos, dos formas, grandes formas. Las reglas del interés simple o las reglas del interés compuesto. ¿Y en qué se diferencian uno de la otra? ¿Cuál es la premisa en cuanto al capital? ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice que el interés simple, yo voy a calcularlo siempre proporcionalmente al mismo capital, ¿sí? Como ustedes ven ahí en el gráfico, nosotros tenemos un ejemplo de un capital de 1.000 pesos, entonces calcular el interés, digamos, de esta operación que está planteada acá a interés simple, significa que yo voy a decir que en el primer periodo
esos 1.000 pesos a una tasa del 3% mensual, al primer mes devengamos, devenga tanto cantidad de intereses, ¿sí? Pero al momento 2, ¿sí? Cuando yo quiero calcular acá, vuelvo a lo que es mi capital inicial de 1.000 pesos, ¿sí? Es decir, en el momento 2, otra vez son 1.000 pesos por el 3%. Entonces, ¿qué presupone esto? Que el capital se mantiene invariable. Es como si ustedes en una operación, por ejemplo, de plazo fijo, pondrían el dinero en un momento, los 1.000 pesos en el momento 0, al momento 1 tienen la primera generación de intereses y es como si lo sacaran, ¿sí? Y vuelven a calcular, digamos, sobre el mismo capital. Eso entonces se expresa en esta fórmula que lo van a ver, que es cómo calculo entonces yo el interés, ¿sí? Bajo las reglas del interés simple, haciendo mi capital inicial, ¿sí? Que es la cantidad de dinero que se invierte o se presta, por la tasa de interés, que puede estar expresada en años, en meses, por n, ¿sí? Que es el lapso de ese tiempo. Pero fíjense que siempre esto se mantiene invariable. Es decir, yo calculo tantas veces la tasa de interés por el mismo capital y ahí, digamos, puedo obtener el monto total de los intereses generados en ese periodo. Este PowerPoint lo tienen dentro del material, y yo en la clase pasada, le había traído esas fórmulas, se le había plasmado esas fórmulas para que ustedes van a ver en los ejercicios, que obviamente no siempre van a tener que calcular el interés, sino que van a tener que calcular otros elementos de la fórmula. Pero para unificar, tienen un material que son todas una serie de fórmulas, que ya las vamos a ir viendo para que ustedes comprendan cada una. Entonces, más que estas que yo les dejo acá en el material, me interesaría que trabajemos todos sobre las otras directamente, y después ya les vamos a ir aplicando. Que es lo que decíamos, que para los ejercicios no siempre la incógnita es la tasa de interés. Algunas veces voy a querer saber cuánto es el capital inicial, en otros casos voy a querer saber en cuánto tiempo un capital, que yo aplique una determinada tasa de interés, voy a obtener tanto de interés, ¿sí? Cualquiera de los elementos de la fórmula pueden calcularse. Entonces, esas reglas del interés simple se contraponen en lo que son las reglas del interés compuesto. El interés compuesto, el interés simple lo que hacemos nosotros la mayoría de las veces cuando queremos calcular un interés, ¿sí? Lo expresamos en decimales o bueno, en la calculadora. Cuando lo hacemos de esa forma, estamos aplicando el interés simple. El interés compuesto, a diferencia, es el real, es el que normalmente uno aplica en una operación. ¿Por qué? Porque considerando este mismo capital de 1.000 pesos, ¿sí? Cuando termina el periodo número 1, generalmente se habla de que se capitalizan los intereses, ¿sí? Ya para el inicio del periodo número 2, ya no voy a tener esos 1.000, sino voy a tener los 1.000 más sus intereses, ¿sí? Y así sucesivamente, como ese capital va creciendo, ya no es una fórmula lineal, sino es una fórmula exponencial. Es decir, al final, véanse cómo cambia la fórmula ya no es un producto simple, sino que acá ustedes tienen la expresión de que yo voy a ese mismo capital inicial, le voy a aplicar una tasa de interés. A ese monto, para el momento 2 voy a tomar ese monto y le vuelvo a aplicar la tasa de interés. Como son tantas veces, como en el caso de este son 6 años, eso se expresa mediante esta fórmula, que es decir, que a mi capital inicial voy a aplicar T veces, que en este caso serían las N veces 6 años, que lo voy a multiplicar, digamos, por la tasa de interés. Eso es como le vuelvo a repetir, como lo más real en cuanto a lo que son las operaciones financieras, ¿sí? Acá esta vez voy a pasar como por alto estos ejemplos, son para que ustedes se den cuenta de la diferencia de calcularlo de una forma y de la otra. En el material tienen
el ejemplo de interés simple y el ejemplo del interés compuesto. Entonces yo le presenté lo que le estaba faltando para que comparen la diferencia de no considerar, digamos, esa capitalización de intereses, ¿sí? Entonces, después véanlo, cualquier duda que tengan respecto de eso, pero yo se los presenté más que nada para que vean la gran diferencia que hay entre una fórmula de cálculo y otra. Acá hay otros conceptos que le pueden ser de utilidad, que lo pueden llegar a escuchar también en lo que es en la práctica. Generalmente se habla de intereses, de tasa de interés nominal y tasa de interés efectiva. No sé si hasta acá hay algo de lo anterior, después vamos a volver a los ejercicios, pero no sé si hay algo que quieran ver, consultar. Bueno, cualquier cosa, no sé, me están escuchando bien, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Gracias. Esto se lo agregué un poquitito al material, porque es algo muy, muy común en la práctica, lo que es todo lo que sean las entidades financieras, digamos, los bancos, tienen la obligación de expresar las tasas de forma anual. Entonces, cuando ustedes escuchen que hoy un plazo fijo se paga al 30 o al 33%, siempre esa tasa es una tasa que se llama nominal anual. Esa tasa, así expresada como está, ¿sí? Uno podría calcular si los intereses que uno tiene, digamos, por una operación, pero si nos regimos bajo la regla del interés nominal, vamos a utilizar implícitamente las reglas del interés simple, ¿sí? En cambio, si yo a esa tasa nominal anual la expreso como activa, es decir, llevo, en el caso, por ejemplo, un plazo fijo, yo tengo mi referencia anual, pero no voy a aplicar esa tasa, sino que la voy a convertir, ya vamos a ver, a un equivalente mensual. Esa tasa es la que yo voy a aplicar a la operación para saber, por ejemplo, si me están calculando bien los intereses. A su vez, obviamente, un plazo fijo es, por ejemplo, por 30 días. En la medida que aplique únicamente eso, ¿sí? Obviamente va a haber una generación de intereses por ese periodo. Pero si yo, por ejemplo, hago a 60 días, obviamente al día 30 va a haber una capitalización de intereses que va, digamos, vamos a regirnos bajo lo que es las reglas del interés compuesto, es decir, al cierre del primer periodo, los intereses a los 30 días van a formar parte del capital y van a seguir generando intereses. Entonces, para calcularlo bien a lo que son esos intereses, necesito no solamente aplicar las reglas del interés compuesto, sino de precisamente siempre buscar la tasa de interés efectiva de la operación, que no es más, que ya la vamos a ver, de cómo transformar esa nominal en la que efectivamente, precisamente, o la que se usa para el periodo de nuestra operación. Eso, digamos, véanlo también, no está tan cual así en el material, pero lo van a escuchar también en lo que es la práctica. Antes de pasar a otro tema, porque lo que es este tema de capitalización y actualización, y lo que hace referencia a los sistemas de amortización, es lo que yo le decía que, después si tenemos un tiempito el último, lo vamos a ver, pero está bien explicado en el material, no hay ejercicios sobre esto, y también hay muy buenos, digamos, videos instructivos. Entonces, para ahora poder ver un poquitito de los prácticos, por el momento lo vamos a dejar, y después cualquier cosa, si tenemos tiempo, los retomamos. Ahora vamos a ver, no sé... ¿Se están escuchando todos bien? No sé qué posibilidad han tenido de ver las actividades. Lo que es mi idea, después obviamente me van a decir si están de acuerdo, ustedes tienen a disposición una serie de ejercicios. Hoy lo que vamos a hacer es como ver un poquitito de cuál es la idea de cómo interpretarlos y cómo resolverlos. Después, si quieren, me los pueden ir subiendo a la plataforma, más van a tener otra serie de ejercicios.
La idea fundamentalmente, después Ana me va a decir si era otra la idea, pero por experiencia, lo que es, hay una hojita de todas las fórmulas, ¿sí?, que vamos a aplicar. Esa hojita la van a tener siempre, digamos, no es mi idea que ustedes aprendan fórmulas de memoria, ¿sí? Y tampoco, digamos, más allá de que algunos ejercicios sean más simples, más allá del resultado que ustedes me pueden plantear en la actividad, a mí me interesa saber que han interpretado y que me muestren cómo han llegado a ese resultado, ¿sí? Porque han aplicado estos conceptos, ¿sí? Entonces, para también como que tengamos todos como un mismo criterio en cuanto a resolución, y al momento de lo que va a ser el examen, algunas veces acá van a trabajar mucho con decimales, entonces puede haber una variabilidad en lo que es el resultado correcto de un ejercicio. Entonces, en la medida en que ustedes demuestren que en realidad lo interpretaron correctamente, después si hay algún tipo de falla en el cálculo en sí, no es tan importante mientras obviamente se deje expresado que está bien interpretado el ejercicio. Dentro de los ejercicios que tienen, en lo que tuvimos ahí en la parte, en esta primera parte, ¿sí?, en la parte 1 de las actividades, siempre tienen que ver, una cosa fundamental es bajo qué tipo de interés le están pidiendo el cálculo, ¿sí? Porque como ya vimos, tenemos diferentes fórmulas. Entonces, el ejercicio aclara si son bajo las reglas del interés simple o del interés compuesto, ¿sí? Porque entonces van a tener que aplicar dos fórmulas distintas. Después lo bueno que siempre es separar o dejar detallado cuáles son los datos que me aporta el ejercicio, seguramente van a ser parte de esa fórmula que yo tengo que explicar, que tengo que resolver, y dejar bien detallado qué es lo que me está preguntando. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede aplicar una fórmula, y yo, dentro de esa fórmula, yo necesito saber específicamente qué es lo que me están preguntando. Yo podría dejar plasmado toda la resolución, pero mientras no respondo a lo que me están preguntando, esa es la idea de responder bien un ejercicio. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio número 1, dice, calcular el interés por todo el periodo y el monto del mismo, que producen 200.000 pesos colocados a interés simple en cada uno de los siguientes casos. Yo acá le traje el caso número 1, ¿sí? Con el mismo criterio se pueden resolver los otros dos. Entonces, acá, ¿qué interesa? Saber cuáles son las dos cosas que me están preguntando. Quieren que calcule el interés, digamos, por todo el periodo de la operación, ¿sí? Y por otro lado, el monto de ese interés. Esas son las dos respuestas que hay que dar, ¿sí? ¿Qué datos conozco? Conozco que tengo un capital, acá yo les puse porque en las fórmulas que van a ver, hablan de un valor sub 0 o C sub 0, digamos, un capital sub 0 o B sub 0, como ustedes lo quieran manejar. De 200.000 pesos, me referencia, dice, el caso número 1, dice que yo tengo que calcular la tasa de interés y el monto para 1 año y medio, ¿sí?, al 2% efectivo mensual. Entonces, acá tengo un capital inicial, tengo la referencia de la tasa que me dan como dato, que está expresada en forma mensual, y el periodo total de mi operación es 1 año y medio, ¿sí? Entonces, con estos tres datos, yo tengo que calcular. Y acá le traje las dos fórmulas dentro de todo ese listado que ustedes tienen, que les van a servir para esta operación. Primero de todo, y muy importante, lo que es la tasa de interés y el N, digamos, no pueden estar expresados en distintos momentos de tiempo. Es decir, yo para aplicar la fórmula, si mi tasa de interés es mensual, mi periodo de tiempo tiene que estar expresado en forma mensual.
ahí no puedo mezclar, ¿sí? Porque bien, ahí no van a tener un inconveniente, no lo van a resolver bien, ¿sí? Por eso acá se habla de homogeneizar mi tasa I, digamos, mis dos elementos, el I y el N. Y por lo tanto acá, como me da el dato que la tasa de interés es mensual, es la efectiva mensual, voy a traducir ese año y medio en cantidad de meses, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 18 meses. Dentro de las fórmulas, acá hablan de una equivalencia de tasas simples. ¿Eso qué significa? Como lo van a aplicar en este ejercicio, muchas veces van a tener, como en este caso, una referencia de tasa mensual y un periodo más grande, ¿sí? Voy a tener que calcular la tasa I, la tasa J, la tasa J habla de la tasa de un periodo mayor a I, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, dado que el periodo es mayor, ¿sí? Digamos, estamos hablando de 18 meses, la tasa está expresada de forma mensual, a mí me están esperando que yo calcule la tasa J, es decir, la tasa mayor, la del periodo, las de los 18 meses. Entonces, ¿cómo voy a llegar? En este caso es muy simple, acá dice que la tasa J es igual al I, es decir, al 2% por N, es decir, por mi cantidad de meses, ¿sí? Siendo, como dice acá, J, digamos, mayor a I. Eso es lo que, esto lo van a ver detallado tal cual así en toda la serie de fórmulas que ustedes tienen. Eso por un lado. Siempre ver que estoy trabajando en el mismo periodo de tiempo de la tasa de interés y de mi periodo, de mi N, digamos. Y a su vez, después es importante saber cuál de todas esas fórmulas yo tengo que aplicar para resolver este ejercicio. Entonces, hay una de ellas que dice cómo calcular el interés simple aplicado a un valor. Esta es la fórmula genérica. Después van a encontrar muchas fórmulas que no hacen otra cosa que despejar uno de esos elementos. En este caso, el B sub n habla del monto total de la operación, al final de la operación. En otros casos van a tener que, en vez de un producto, tener una fracción. ¿Por qué? Porque lo que están en una de esas calculando es la tasa de interés de todo ese periodo. Esa es la fórmula base. Después todas las otras derivan de esa, para que no tengan que hacer ustedes como todo el pasaje digamos, de términos, directamente la aplican y listo, reemplazan los valores y listo. Y por supuesto, una vez que yo tengo el valor al final, ¿sí? Por comparación con el valor que yo tenía al inicio, voy a tener el monto, ¿sí? De lo que es el interés, ¿sí? El monto total. Eso, traducido, a ver si lo puedo, pasándolo a números, ¿sí? Es lo que decíamos. Entonces, ¿cuáles son las dos respuestas que yo tengo que dar para este ejercicio? ¿Cuál es la J? Es decir, ¿cuál es el interés para los 18 meses? Lo vamos a sacar haciendo el producto de, obviamente, el interés mensual por los 18 meses. ¿Cuál es el otro, digamos, de lo que se pretende? Es el monto. Entonces, aplicamos la fórmula. Siempre ahí está, en el material dice, vamos a trabajar siempre en principio con 4 decimales para las resoluciones, y en cuanto a estas fórmulas que tienen, si ustedes ven paréntesis y corchetes, tienen que ir siempre desde adentro hacia afuera con la resolución. Es decir, primero vamos a resolver el paréntesis y después aplicamos corchetes, ¿sí? Cuando ustedes ven que acá nosotros reemplazamos en la fórmula esta que tenemos, decimos que el valor final a los 18 meses va a ser igual a ese capital inicial de 200.000 pesos, al cual yo capitalicé al 2% por 18 meses consecutivos, ¿sí? Eso hace que yo al final del mes 18, o al final de ese año y medio, voy a obtener 272.000 pesos. Pero ojo, no es eso lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, esa fórmula me sirve para que después yo, por comparación entre lo que es el valor al final, los 272, y el valor al inicio,
pueda determinar el monto total del interés, ¿sí? Con ese mismo criterio van a poder resolver los otros dos que quedan, ¿sí? Siempre viendo cómo van a homogeneizar el I con el N, van a aplicar esa fórmula y van a, obviamente, a sacar cada uno, digamos, de los montos de interés de cada uno de lo que se está pidiendo, ¿sí? De cada uno de los ejercicios. Ese es uno de los tipos de ejercicios que se van a encontrar en esta primer tanda de actividades. Luego tienen otro que también quería como plantearlo un poquitito, ahí parece como más detalle, como todo más o menos las fórmulas que uno va haciendo. Algunas veces lo pueden hacer como más directo. Les vuelvo a decir, lo importante es que ustedes cuando lo resuelvan, dejen expresado cuál fue su interpretación o cómo lo plasman a eso, ¿sí? Esto, si ustedes ven, este es el ejercicio 2. No sé si hasta ahora hay alguien, no lo veo acá, si tiene alguna duda o algo, si se habían visto alguno de los ejercicios, cualquier cosa, me van diciendo, ¿sí? Este es el ejercicio 2 que tienen, ¿sí? Que habla de un préstamo, ¿sí? Una persona presta a otra $4.500 a interés simple, ¿sí? Y yo sé que al año y 40 días voy a obtener $4.700. Entonces me preguntan cuál fue la tasa de interés anual aplicada, ¿sí? Entonces un poquito como detallo eso mismo, pero más o menos en el planteo del ejercicio volvemos a lo mismo. A los datos que yo sé, porque me dan me aportan el dato, y a qué es lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a los datos, veo que el periodo completo de la operación es 1 año y 40 días. Pero me están pidiendo una tasa anual, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo vamos a llegar, digamos, a expresar esa tasa. Digamos, nosotros lo que tenemos que, como dice ahí, tenemos que llegar a una tasa de interés anual que se aplicó en esa operación, a la tasa equivalente que se aplicó en esa operación. Entonces acá les vuelvo a traer esta misma fórmula porque está bien expresado, eso lo van a tener siempre claro, cuál de las dos fórmulas van a tener que aplicar, es decir, si es bajo el interés simple o bajo el interés compuesto. Como dice ahí que es el interés simple, vuelvo a traer esta fórmula, ¿sí? Este producto, ¿sí? De lo que es de cómo se calcula el interés simple. Entonces, partiendo de esta fórmula, y yo lo que les decía, yo en realidad, de todo esto, yo ya mi valor final lo sé, y mi valor al inicio también lo sé. Lo que a mí me están pidiendo es esta parte, ¿sí? De lo que es la operación. Y es ahí cuando, dentro de las otras fórmulas que tienen, dice la tasa de interés real aplicada a un valor, que no es más que este I, cuando uno despeja esta fórmula y estos valores, el valor final y el origen son conocidos, cuando uno despeja este I, no queda otra cosa que el cociente entre el valor final y el valor al inicio menos 1. Pero se los traigo siempre a estas para que no crean que son distintas fórmulas. Siempre es la misma, nomás que siempre despejo a un elemento distinto. Entonces, una forma de plantear este ejercicio es que yo el J, digamos, para el interés de toda la operación, ¿sí? La tasa de interés de toda la operación, ¿cómo va a surgir? Aplicando esta última fórmula, ¿sí? Donde yo hago la fracción o el cociente entre el valor al final, es decir, yo voy a obtener 4.700 y yo partí de un valor al inicio de 4.500, a ese resultado le resto menos 1, como dice acá, a todo el resultado del corchete, ¿sí? Le resto menos 1,
¿Y esa tasa qué me va a implicar? Ojo, esa tasa me va a decir la tasa de todo el periodo, de los 405 días. 405 días, obviamente, porque acá omití decirles que se traduce, en este caso, ese año y 40 días en cantidad de días, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar con esos 405 días. En esos 405 días, yo interpreto que se generó esta tasa, este porcentaje, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, no es eso lo que me están preguntando. Si me hubiesen preguntado cuál es la tasa aplicada al total del periodo de la operación, es esta. Pero me están preguntando cuál es la tasa equivalente a esa, ¿sí? Para el año. ¿Y cómo resuelvo eso? Una vez que yo tengo la de los 405 días, voy a aplicar estas formulitas, también las tienen, que es la que vimos, quiero ver dónde es que la tenía, si se las había citado más atrás, que son las reglas de equivalencia de tasa simple, que hablábamos de esta equivalencia entre cómo calculo una tasa más grande, ¿sí?, por el producto entre la tasa de interés y el N, o cómo obtengo una tasa de interés más chica, es decir, si yo a J, la tasa de todo el periodo, lo divido por N. Y para este caso particular, ¿qué tengo? Yo tengo que, para los 405 días se me generó este porcentaje, puedo calcular una tasa diaria, ¿sí? Lo bajo, digamos, calculo una tasa ahí diaria, y de ahí me voy, digamos, primero calculo el I, y después, a partir de la tasa diaria, voy a lo que son la tasa de los 365 días, o la tasa anual. Estos otros pueden hacerlo como distinto, dependiendo del pasaje digamos, de cómo lo reemplacen. Lo importante es que, volvemos a lo mismo, que respondan al ejercicio, ¿sí? Que interpreten bien qué se está ahí consultando. Ese es otro de los ejercicios. En el ejercicio número 3, que no lo traje, digamos, acá resuelto, también la idea es, la gran, digamos, la incógnita acá es, lo que van a calcular es el valor al inicio, ¿sí? Van a tener los datos del valor final, van a tener los datos de la tasa de interés aplicada, pero esa tasa de interés va a estar expresada de forma semestral y ustedes van a tener que trabajar en días. Por lo tanto, siempre tienen que hacer primero ese paso, digamos, esa equivalencia de tasas para homogenizar el N, digamos, el tiempo, con en qué tiempo está expresada la tasa de interés. Esa digamos, véanlo, eso no deberían tener inconvenientes. También hay una formulita específica donde habla a partir de esta fórmula general, cómo calcular y cómo despejar el capital inicial, ¿sí? Todos estos ejercicios, lo que es hasta el 1, el 2 y el 3, y el 5, esos 4 tienen las reglas del interés simple. Es decir, vuelvo a lo mismo, repasen las fórmulas, si hay alguna, parece así como cuando las ven todas juntas, es como parece que no se entiende nada, pero la idea es que ustedes las vayan interpretando. Siempre la base y la que da origen a todo es la que yo les cito acá, ¿sí? Donde es la fórmula de monto, y que también la van a ver así en el teórico, ¿sí? A partir de esa calcula todo lo que dependiendo lo que le consulte el ejercicio. Eso es el interés simple. El ejercicio 4 se rige bajo lo que son las reglas del interés compuesto. Volvemos a lo mismo y repasamos. El interés compuesto cambia la fórmula. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando que voy capitalizando los intereses de cada uno de los periodos. Esa capitalización se expresa a través de una fórmula exponencial. Por lo tanto, a nivel del cálculo, en este caso, pueden utilizar una calculadora financiera, pueden utilizar un Excel para hacerlo, o también es válido dejarlo planteado, ¿sí? Digamos, cómo se reemplaza en la fórmula, cómo lo interpretan, ¿sí? Si es que no pueden calcularlo.
Básicamente, ¿qué es lo que cambia? Obviamente la fórmula, y en este caso, por ejemplo, tienen acá, vamos a calcular el monto, ¿sí? Esa es nuestra incógnita. Cuando hablamos de monto, ojo, ¿sí? Si está hablando del monto como del monto total de la operación, vamos a hablar del B sub 0, o del C, digamos, mejor dicho, acá me equivoqué yo. Acá el monto en realidad hace referencia al, le vamos a corregir en este momento, al monto, digamos, al final de la operación. Ese es lo que se busca en este ejercicio. En otros casos le preguntan el monto del interés. ¿Sí? Entonces, ojo, que no haya una mala interpretación de lo que está esperando el ejercicio. Entonces, en este caso, quiero saber siempre cuánto es el monto al final, ¿para qué datos? Yo parto de 1.000 pesos, que habla de acá de lo que es un depósito a 1.000 pesos, al 8% efectivo mensual, es decir, esa es mi tasa de interés mensual, como dice ahí, bajo las reglas del interés compuesto, y mi N dice durante un año, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya sabemos que no podemos comparar el año con una tasa efectiva mensual. Ahí alguna conversión tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, la fórmula, ¿sí? La fórmula que aplicamos en este momento es al capital inicial de 1.000 pesos, ¿sí? Le aplicamos el interés elevado, ¿sí? Que es la fórmula exponencial al n. Y este n tenemos que traducirlo, ¿sí? En este caso, como yo voy a aplicar una I mensual, voy a decir cuántos meses tengo en mi n, cuántos meses tengo en un año, ¿sí? Entonces eso me va a llevar de capitalizar. Esto en uno de los instructivos está muy bueno de ver por qué uno aplica esta fórmula exponencial. Esto significa que en el periodo en el periodo número 1, digamos, en el mes 1, a los 1.000 pesos se los capitalizado por el 8%. A ese resultado, ¿sí? Al resultado de eso, lo volvemos a aplicar, le volvemos a aplicar el 8%, ¿sí? Y ahí es donde se van, de alguna forma el capital va creciendo porque va acumulando los intereses. Eso a nivel de fórmula se expresa exponencialmente. Quiere decir que este 1 más i, donde lo van a leer como un factor de capitalización que se llama, lo elevo o lo multiplico tantas veces como el periodo de tiempo que yo tenga. Entonces, como ustedes ven ahí, reemplazando en la fórmula, la respuesta a ese ejercicio sería que el monto, es decir, el monto capital al cabo de un año de 1.000 pesos colocados al 8% efectivo mensual, me arroja un monto de 2.518 pesos. ¿Sí? Ese es el ejercicio número 5, y con el mismo criterio, digamos, van a tener siempre tasas expresadas en otros periodos, y en este caso siempre, digamos, lo que voy a querer saber es el monto al año, ¿sí? Siempre van a tener que, lo único que tengan que calcular es expresar esta fórmula teniendo en cuenta ese n, cómo expresarlo al mismo periodo de tiempo que la tasa de interés. Eso es un poquitito lo que es los ejercicios. No deberían tener inconvenientes, ¿sí? Mientras es eso, lo vean, digamos, y hay los tips que yo les di. No sé cómo estamos con ahora, ya estamos medio como jugados. Les vuelvo a recalcar, yo no tengo inconvenientes que los empiecen a subir, ¿sí? Si veo que hay alguna cuestión recurrente en todo, seguramente le voy a hacer algún tipo de comentario común, ¿sí? La idea es que lleguen, digamos, al examen, que entre estos ejercicios con los otros que voy a subir, que en los otros ahí también, digamos, hay otros de interés compuesto, y el cálculo de los que son descuentos. ¿De dónde proviene eso que está bueno que volvamos, que
que vea un poquitito. Esto de los sistemas de amortización, les vuelvo a repetir, no es un concepto teórico, les va a servir, digamos, generalmente se utiliza mucho cuando uno toma algún tipo de asistencia en algún banco, por ejemplo. Son las dos formas por las cuales uno, digamos, uno toma un préstamo y va a tener que hacer un reintegro. En ese reintegro va a haber una serie de cuotas. Esas cuotas van a tener parte del reintegro de capital y parte de lo que uno paga en concepto de interés. Son dos formas distintas de hacer el cálculo de esas cuotas, ¿sí? La gran diferencia entre un sistema de amortización no es, en ambos sistemas se va a pagar lo mismo, ¿sí? Con la diferencia, en el sistema francés van a pagar siempre cuotas, digamos, iguales, ¿sí? Cuotas constantes, en cambio en el sistema alemán las cuotas son decrecientes, ¿sí? Eso radica, digamos, en la forma que tienen implícita, ¿sí? De lo que es la composición de capital e interés. Léanlo, es un concepto teórico que está bueno saberlo, pero bueno, eso no conlleva ningún tipo de ejercicio, por eso voy a pasar, digamos, cualquier duda que tengan me consultan. Lo que sí me queda último tema, que es muy importante, también para la segunda, digamos, tanda de ejercicios, lo que son el concepto de lo que es capitalización y actualización. Estos dos procesos están relacionados, están vinculados a lo que son las reglas del capital compuesto, por eso ustedes van a ver ahí, que son las reglas del capital compuesto, y lo que es capitalización, volvemos a repetirlo, son los procesos, por eso muchas veces se dice que cuando uno va a depositar en plazo fijo, en realidad se está depositando y haciendo una colocación de dinero para un proceso de capitalización, que comercialmente se le dice que es un plazo fijo. Es decir, yo en el proceso de capitalización parto y me centro en un capital inicial y quiero saber cuánto es el monto, como muchos de los ejercicios que estuvimos resolviendo, cuánto es el monto al final de un determinado periodo aplicando una determinada tasa de interés. ¿Sí? Eso es todo lo que estuvimos viendo recién. Esos son los procesos de capitalización. Llevar en el tiempo a una determinada tasa de interés para yo conocer el valor futuro de un valor que tengo hoy, un capital inicial que yo puedo tener hoy. Por ejemplo, uno puede plantearse, de acuerdo a una tasa de interés que yo tenga en este momento, cuánto sería el importe que yo tendría que depositar en plazo fijo para dentro de un año encontrarme con un monto que yo necesito porque, no sé, me quiero comprar algo, ¿sí? Entonces yo voy a calcular o el importe o el periodo de tiempo, ¿sí? Pero siempre voy a aplicar esa fórmula que estuvimos viendo recién, siempre conociendo o con cuánto dispongo yo hoy, es decir, cuánto el dinero que yo tengo hoy, para que saber dentro de un mes, dentro de un año, cuánto dinero, si yo dejo esa colocación, cuánto dinero voy a tener al final del periodo. En contraposición con esto, a los procesos de capitalización, están los procesos de actualización. Actualizar es al revés, ¿sí? La fórmula no es otra cosa que volvemos a decir, a un despeje de fórmulas de esa inicial que estuvimos trabajando, pero el proceso de actualización se centra, conoce cuál es el valor futuro y quiere conocer cuánto es el valor hoy de un valor que está expresado en el futuro aplicando una determinada tasa de interés. Estos procesos se suelen aplicar, no sé si habrán escuchado, en lo que son las operaciones de descuento de valores en lo que son los bancos, es decir, por la cual, obviamente nosotros sabemos que los cheques de pago diferido, precisamente tienen eso, tienen una fecha que quizás no puedo disponer del dinero hoy, porque me lo emitieron no sé, al 20 de septiembre. Entonces, ese cheque tiene un valor futuro, porque tiene un valor al 21 de septiembre, ¿sí? Cuando nosotros podemos ir, digamos, hay una operación dentro de las operaciones
de lo que son las entidades bancarias, por lo cual me pueden adelantar el dinero, ¿sí? Entonces voy a traer a una determinada tasa de interés, ¿sí? Entonces, obviamente, eso es un costo para mí. ¿Pero por qué? Porque yo voy a disponer hoy, ¿sí?, el 25 de agosto, de un valor que yo debería haberlo esperado hasta el 21 de septiembre para disponerlo. Entonces, cuando yo quiera saber cuánto me pagarían hoy, ¿sí?, si yo descuento ese valor, si a mí me adelantan los fondos, es ahí donde se utiliza un proceso de actualización. Es decir, se trae ese valor expresado a un periodo de tiempo más adelante a hoy, ¿sí? Entonces se aplica la fórmula contraria también a una tasa de interés. Eso también repásenlo, es básicamente la base de lo que hemos estado hablando hoy. Hay una fórmula específica también, y van a ver en los ejercicios que hay también, es decir, cuánto fue el descuento aplicado. En vez de calcular el monto total de interés, que estuvimos viendo hasta recién como por proceso de capitalización, hablamos del monto de descuento. La fórmula cambia, lo van a ver ahí, lo van a ver en el material, no es más que también interpretarlo y aplicarlo. Pero eso, bueno, cualquier duda que tengan respecto a la segunda tanda de ejercicios, lo vamos viendo. Hasta acá llegué, no sé si fui bastante rápido capaz para incluir todo, pero no sé si tienen alguna duda, algo que quieran, algo en común, alguien que haya visto los ejercicios y le surgió alguna duda, o bueno, ustedes me dicen. Hola, buenas noches. Soy Juliana. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de entregar los ejercicios? Mira, yo no tengo, digamos, no sé si Anita estará por ahí, yo no tengo definido una fecha, ¿sí? Obviamente esto tiene como, la idea sería que en cuanto, quizás nos pongamos un límite, aunque sea de la primera tanda de ejercicios antes de la próxima clase. Mi idea es que puedan llegar a ver todos y que yo pueda hacer algún tipo de evolución sobre sus actividades antes del examen, ¿sí? No sé si Anita Ana, vos me podés ahí, no sé, aportar, digamos, si tienen alguna fecha establecida. De mi parte, a medida que... No, Ana, eso lo vas determinando vos. Generalmente suelen ser de una semana para la otra, para Bien. darles tiempo a que puedan hacerlos. Bárbaro. Ya tienen ellos una actividad, nada más que no le pusimos exigencia de entrega. Así que bueno, Bien. eso lo decidís Yo vos, creo Ana. que acá veo el mensaje de Pau que me dice que respecto a la interpretación de las fórmulas. Yo les sugiero que en base a este ejercicio que yo les di, si pueden hacer como el mismo razonamiento para los otros, ¿sí? Se van a encontrar con una gran batería de fórmulas, pero básicamente las que yo les resalté ahí, que son la equivalencia de las tasas, y lo que es la fórmula básica de lo que es el cálculo del interés y el interés compuesto, no deberían tener. No sé si, Pau, me podés decir si una de esas pudiste como ver un poquitito mejor con los ejercicios que vimos hoy, aclarar, digamos, respecto a eso de las fórmulas. Si no, trabájenlas así con el material, les vuelvo a repetir, no... Para el examen y para todo lo van a tener a eso, no hay ningún tipo de necesidad. Lo importante es saber cuál es lo que tienen que aplicar y qué es lo que le está pidiendo el ejercicio. No así memorizar nada de eso. Por eso, Pau, no sé si es eso, si con la clase de hoy... Está bien, alguien me dice, bien. Yo les sugiero que en base a los ejercicios de hoy, traten de plasmar los otros que están ahí en el material. No quiero tampoco que pasen días y que no puedan avanzar, ¿sí? Entonces me mandan un mensaje, de alguna forma lo vemos, o de alguna forma lo coordinamos para que puedan de alguna forma como destrabar, y van a ver que después es siempre lo mismo, ¿sí? Pero te sugiero ahí, Pau, cualquier cosa me pasan, me suben el material con esa como la forma que lo interpretaron o dónde quedaron y lo vamos
y lo vamos viendo, ¿sí? Por eso cuanto antes lo pueden ver, mejor. Quizás en esta primera semana estaría bueno que veamos todos los de esta primer tanda de ejercicios, cosa que en esa queden los otros como para ir viéndolos, pero que tampoco se le acumulen, porque obviamente tenemos las otras clases también de este módulo. Te consulto, Ana. Sí. ¿Es lo que habían pasado de ejercicios y hay unos más que vas a poner ahora? Claro, ahí Perfecto. después van a subir otra tanda que está también vinculada un poquitito más a lo que es, siempre hace mucho énfasis en lo que es equivalencia de tasas, ¿sí? De que uno es cómo yo llego a una tasa mensual a través de una tasa que me la expresan en años, o cómo llego a una tasa, digamos, de días, y tengo eso que es muy importante para, básicamente, encarar bien el ejercicio, ¿sí? Bien. Y después agregamos un poquito de lo que es descuento, que yo hoy no se los traje acá, pero cualquier cosa lo podemos ver en la clase que viene, que es la operación esta de actualización que yo les comenté, ¿sí? Que es básicamente. Pero a mí me gustaría que trabajen con esa serie de fórmulas, aunque parezcan que no se entienda nada, que les completen, digamos, que lo hagan como mucho como, a ver, machete en el buen sentido, de decir, che, el B sub 0 es siempre el capital al inicio, eso no va a cambiar nunca. Entonces, ir como identificando y van a ver que en definitiva son siempre los mismos 2, 3 o 4 elementos. Bueno. No sé, bueno, después, sí. Cualquier duda lo subimos por mail, te hacemos la consulta, o vos nos ponés ahí un celular, ¿cómo nos manejamos para consultarte? Mira, yo me manejo mejor por una cuestión de orden, por Sí. correo. Si ustedes me quieren Bueno. pasar por correo, si ustedes me quieren avisar, de hecho yo ahí Bárbaro. tengo acceso a la plataforma, es como alguien que me consultó, que ya lo había subido, digamos, yo lo veo, le hago algún tipo de devolución, obviamente, digamos, la formalidad en cuanto me lo pasen. Yo lo que me interesa Sí. mucho en esta parte, hay gente que en una determinada ejercicio va a usar la calculadora, porque de hecho es válido y está así, lo dice el material, y está bueno que lo usen, digamos. Pero a mí por lo menos en esta etapa, yo necesito saber cómo llegaron a ese resultado, ¿sí? Aunque sea muy simple. Yo necesito que me demuestren cómo llegaron a eso y cómo identificaron qué es lo que le estaba pidiendo el ejercicio. Como en otros casos, como el caso de interés compuesto, que no es por una cuestión de la fórmula exponencial, que no sé, o digamos, en una calculadora financiera lo pueden calcular, o en un Excel, pero si usted dice, no, la verdad, no, bueno, no importa. ¿Cuál es la fórmula que yo tengo que aplicar? Bien identificados los elementos, y lo dejo planteado, ¿sí? Después veremos, digamos, cómo lo vamos a evaluar para que ustedes de antemano sepan digamos, obviamente, cómo se va a evaluar, ¿sí? Bien. Gracias. Gracias, Pau. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, cualquier cosa, obviamente, la semana que viene, si no, seguramente podemos dedicar algún ratito a repasar, digamos, algunas cuestiones comunes, o que vea que, digamos, que fue como que la mayoría, digamos, tuvo algún inconveniente, lo repasamos y avanzamos, digamos, con las otras clases. Sí, pero bueno, con toda la confianza, digamos, me escriben, obviamente, creo que obviamente la mayor limitación puede ser esta cuestión, sí, de las fórmulas, que parece como que vistas así, parece que son como que no se pueden abordar, pero lo importante y la idea es que entiendan, digamos, el ejercicio, ¿sí? Que lo incorporen como algo que efectivamente lo van a usar, digamos, a diario. Anabel, una preguntita, buenas noches. Buenas noches. ¿Podríamos hacer los ejercicios en una hoja, sacarle foto y enviártelo así? Sí, no hay drama. Bueno. Sí. Bueno. Sí. Bueno. Dale, digamos, Sí, porque va a ser más fácil. ¿Me podrías enviar nuevamente tu correo? Sí, ahí yo se los paso acá, se los escribo.
Gracias. Para que les quede, no hay drama, obviamente mientras esté lo más clarito posible, no hay drama. A ver, ahí está, para todos. ¿Ahí lo pueden ver bien todos? ¿Pueden visualizar bien el correo todos? No, yo no todavía, pero no sé si tengo un problema acá que no me aparece. Ah, no, pero nadie Está. le aparece. Espérate que ahora, que ahí que estoy respondiendo me parece. Ahora sí. Ahora sí deberían verlo. Y es eso, les vuelvo a decir, el material que está en instructivo, la verdad está muy lindo, en cuanto hay algunos ejercicios adicionales, o hay otra forma como para que uno haga que pueda entender de dónde surge esa fórmula. Quizás ahora no he podido, es lo que yo les decía, de cómo se entiende esa capitalización. Bueno, en lo que son los instructivos de lo que es interés simple e interés compuesto, por acá tenía un machetito en cuál de los tenían, que no me acuerdo, bueno, si los videos tutoriales, me parece que es en la 3, en el que dicen como una tanda de videos instructivos 3, dice eso. Así como bien básico, digamos, una operación, qué es lo que hace el interés simple y qué es lo que hace el interés compuesto, ¿sí? Y de eso se traduce estas famosas fórmulas con las que ustedes van a trabajar. Después del PowerPoint, digamos, ya lo tienen disponible también, tiene algunos otros comentarios, también lo tienen en el material. Bueno, la idea es eso, la idea es que no terminen hoy, trabajen tranquilos, y cualquier cosa con toda la confianza, me escriben, que yo en la medida de lo posible les voy a tratar de responder enseguida. No sé si hay alguna otra consulta, si no los... No sé, Anita, si estás por ahí, si tenés algún comentario que a mí se me haya escapado. Y Ana, por acá ando. No, la verdad que no. Agradecerte y bueno, y si tienen dudas, tienen también el aula para poder escribir por ahí mensajes privados. Eso mismo, bueno, estuve viendo un poquitito ahí la plataforma, hay gente que como que se anima a hacer una consulta común, está bueno también, les vuelvo a repetir, si yo veo que hay algo que en realidad para que les quede claro a todos, les puedo hacer algún tipo de comentario por ahí también. Si creen que les puede ayudar a todos, está bueno, lo ponen ahí en el mensaje y seguramente va a ser útil. Bárbaro. Bueno, si no hay Les más agradezco. dudas. Cualquier cosa, obviamente a disposición, y espero poder verlos la semana próxima. Perfecto, Ana. Muchísimas gracias. Buenas Gracias, buenas noches. noches, cuídense.